a través también de la señal, bueno, paralela a la señal del 12.1 de Teleabierta, 112 de Megacable, que ya resolvió sus problemas, afortunadamente ya nos está retransmitiendo, y bueno, pues ya vio usted que tuvo problemas toda la semana pasada Megacable, pero ya lo resolvió afortunadamente. Quien no ha resuelto la problemática de la violencia contra las mujeres es una buena parte del territorio nacional. Durango no es la excepción y se emitió por la Secretaría de Gobernación una alerta de género. ¿En qué consiste esta alerta de género? Hoy hablamos del tema con Julieta Hernández Camargo. Estamos en vivo. Julieta, ¿cómo estás? Buen Bienvenida. día, muchas gracias. Julieta Hernández Camargo, defensora de los derechos de las mujeres. Ahorita actualmente ostentas una organización que se llama Sí hay mujeres en Durango. Sí hay mujeres en Durango, digo, para que lo digas tú con sí, fuerza. Fuerte. Sí hay mujeres con amor. En Durango, con amor. Sí hay mujeres en Durango. Sí habemos. Con amor y sin amor y con muchos problemas. Así es. ¿Qué pasa con esta alerta de género que se emitió por Segop? ¿Qué significa? ¿Cómo podemos interpretarla? Si hay un jalón de orejas a el tema de la violencia contra la mujer en las políticas públicas encaminadas a la violencia contra la mujer por parte del Estado, o cuál es la situación, Julieta. Bueno, la CONAVIN determinó que en 16 municipios del estado de Durango se violan los derechos humanos de las mujeres. Las alertas se emiten, hay 15 en el país, en 15 estados de la República, se emiten cuando Gobernación se da cuenta de que existen territorios específicos donde se violentan los derechos humanos de las mujeres, donde hay violencia feminicida y donde hay, en el caso de Durango, violencia sexual y violencia familiar. Violencia feminicida. Sí, tenemos... a ver, perdón que te interrumpa, pero de entrada me dicen que la alerta no se emitió por feminicidio. Bueno, aquí en el documento que trae Gobernación sí habla de eso. O sea, incluso dice que los feminicidios se llevan como en espacios específicos. O sea, hay lugares como La Laguna, Gómez, donde hay más feminicidios que lo común. Entonces ya no entendí, porque te digo que la autoridad estatal, al menos de Laurelena Estrada, el Estado de la Mujer, dice que no se emite por eso. Me lo dijo al aire, además tú lo escuchaste. Sí, sí lo escuché. Bueno, en lo que yo entiendo, el documento sí existe, porque desde el principio existía el problema que aquí en Durango no se tipifican a homicidios de mujeres como feminicidios. O sea, sí hay problemas. Van 12 mujeres asesinadas en lo que va del año, que bueno, podemos considerar que a lo mejor una por mes, pero es mucho. Recordemos que en otros estados de la República dicen, no, es que Veracruz, sí, pero Durango tiene 1.800.000 habitantes y Veracruz tiene 5 o 6 millones. O sea, entonces la proporción sí no es la adecuada y sí hay violencia feminicida. Las mujeres además son asesinadas en Durango con mucha crueldad. O sea, es algo que le toca a uno ver en este camino. Y sí, o sea, sí dice el documento, pues yo lo tengo, el documento nos lo enviaron al mismo tiempo que se lo enviaron al gobierno, y sí dice que porque se localizan homicidios de mujeres en determinados espacios. ¿Me puedes mostrar dónde viene, bueno, parte del documento, viene el tema del feminicidio? Yo aquí lo saqué, no traigo todo el documento, que debí haberlo traído, pero aquí dice, observó que existe violación a los derechos humanos de las mujeres, que se registra en territorios específicos mayor tasa de homicidios, feminicidios y violencia sexual. Asimismo, existe una cifra negra en las denuncias sobre todo en casos de violencia sexual. Este es el documento que tú... Que es un resumen del documento. Del documento de la Secretaría de Gobernación. Así es. Donde hace... pues donde emite la alerta de género. Sí, la alerta de violencia de género estaba muy claro. Yo no sé por qué les asusta tanto, por qué no querían que se emitiera. Son acciones emergentes por parte del gobierno, pero yo para explicarlo con más claridad diría que es como cuando hay inundaciones. ¿Qué hace el gobierno del estado cuando hay inundaciones? Pues pide apoyo de emergencia. Y es dinero que le da el Fondem. Esto es lo mismo. O sea, como hay situaciones de emergencia en algunos municipios, la Secretaría de Gobernación le va a dar dinero al Estado para que los atienda. A ver, dice aquí, el resolutivo indica que el Estado debe presentar a la brevedad un programa de trabajo integral que atienda a los 16 municipios, que el personal del programa Esmeralda debe estar capacitado para atender violencia sexual, violencia familiar, órdenes de protección y búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas. Otro punto es la necesidad de los albergues en las 4 regiones donde se dictaminó el tema de la alerta de género. Sí, o sea, se habla, ¿te recuerdas que
Precisamente el Instituto Estatal de la Mujer dijo que era el único punto que les había faltado cubrir, porque apenas iniciaron en un albergue en La Laguna y que hay un albergue aquí en Durango, y son 4 los que debe de haber. Independientemente de lo demás, yo también quisiera decirlo aquí, que los municipios, los 16 municipios tienen mucho que ver. O sea, todavía vienen muchas cuestiones para los municipios. O sea, un municipio tiene que crear una comisión para erradicar la violencia contra las mujeres, cada uno de los 16 municipios. Los municipios tienen que capacitar a su personal de seguridad, de los cuerpos de seguridad. Los municipios tienen que difundir el 911. O sea, el 911. Los municipios tienen que hacer muchas cosas que seguramente a algunos se les va a dificultar, porque, bueno, no olvidemos que los grandes, como Durango, Gómez Palacio y Lerdo, tienen una infraestructura adecuada, pero hablamos de Tlahualilo, de Simón Bolívar, de Rodeo, de Pueblo Nuevo. En Victoria también está más grandecito, o sea, tiene más posibilidades, pero los municipios en sí, o sea, estos municipios no quedan fuera del juego. O sea, estamos hablando de regiones específicas donde no se ha hecho el trabajo adecuado para que las mujeres vivan en paz. A ver, pero si apenas tienen presupuesto para sus temas cotidianos en el municipio, ¿tú crees que van a tener presupuesto para esto? Les va a dar ¿Les va a dar el gobierno federal? O sea, la Secretaría de Gobernación les va a dar. Precisamente uno de los miedos de las personas que no querían que se emitiera la alerta de violencia de género era precisamente que si el gobierno federal les da determinada cantidad de dinero para atender la alerta de violencia de género, pues seguramente a lo mejor se los quita en otras partidas. Pero que les va a dar, sí. Yo en realidad pensé que se iban a ir a esperar que entrara López Obrador, pero no, o sea, estuvimos insistiendo muchísimo porque a Torreón está solicitada también y no le llegó y está al mismo tiempo que esta y está conurbada. Y entonces, pues sí, o sea, el problema va a ser ahora con el nuevo gobierno, ¿verdad? Que va a determinar, pero sin duda tendrá que apoyar estas acciones. A ver, Julieta, entonces, digo, el gobierno de Peña Nieto concluye dentro de ya días. Estamos 21 días. Pues sí, 21 días. Menos, dijo Peña Nieto, 25. Menos más, ok. A ver, pero a la espera de que baje el recurso, ya le tocará al gobierno federal entrante, ¿no? Que baje el recurso a la ministra Olga Sánchez Cordero, que se perfila para ser secretaria de Gobernación. En ese sentido, Julieta, pues a lo mejor la lana ni siquiera llega. Bueno, lo que pasa es que yo sí le tengo mucha fe, digo, hablando en términos religiosos, mucha confianza a la ministra Sánchez Cordero. La ministra Sánchez Cordero siempre se ha manifestado a favor de las mujeres y también sobre los temas modernos de los que nadie quiere hablar, como es el matrimonio igualitario, el aborto, el consumo, lo de la autorización de la marihuana. O sea, todos esos temas ella los ha manejado. Fue importante su trabajo en la Suprema Corte en estos temas. Entonces yo creo que la secretaria de Gobernación, la exministra, sí va a responderle a Durango. No, sí, bueno, va a ser ministra. Ahorita es senadora de la República, ex senadora. A ver, pero estos municipios que son 16, uno es Durango, desde luego la capital, Gómez Palacio, que todos sabemos cómo están las condiciones de violencia en Gómez Palacio, Lerdo, Mezquital con una característica muy especial por lo ancestral y por los usos y costumbres. Ese es algo que también habla este documento, que es bien importante. Habla de los usos y costumbres, de hacer programas de trabajo multiculturales. O sea que, por ejemplo... Pero ¿cómo le dices al papá que requiere una caja de alcohol que no regale a su hija? Porque le interesa más la caja de refresco incluso, o la caja de alcohol, o el trueque que hace por... Lo castigo. Fuertemente. Lo castigas fuertemente. O sea, que vaya a la cárcel y pague porque va a cometer... No, es que la verdad es que es terrible. O sea, cómo por usos y costumbres se puede tolerar, porque incluso la Constitución lo dice con mucha claridad. O sea, si existen usos y costumbres que estén en contra de los derechos humanos, entonces estos usos y costumbres no se van a aplicar y constituyen, como al igual para todas las personas, un delito. Y sí, el documento nos habla de cómo cambiar
la mentalidad, porque también nos habla de que en Durango existe un pensamiento de los hombres, no todos, siempre aclaro, porque luego no puede uno generalizar, ni todos los hombres son malos, ni todas las mujeres somos buenas, pero existe un pensamiento general de que los hombres son superiores a las mujeres, y este es el punto donde precisamente ocurre la violencia. Los hombres piensan, la mujer es mía, porque es hasta una expresión que escuchamos mucho, y luego pues la puedo matar, la puedo violar, le puedo pegar. Incluso hay leyendas urbanas que dicen que las mismas mujeres en algunos casos dicen, no, pues es mi esposo, me puede pegar. Entonces, todo ese asunto cultural a mí se me hace lo más difícil que todo lo demás. O sea, que hacer cuatro albergues, que capacitar a la policía, que todo lo que dice ahí, que nos habla hasta incluso del alumbrado público, de los municipios, porque... Sí, temas así de seguridad en general, ¿eh? Sí. Pero aún así, lo que se me hace más difícil es que logremos cambiar la mentalidad de que los hombres son superiores a las mujeres. Es el problema, pero ahí en usos y costumbres en el mezquital es muy complicado, porque además como que los políticos le tienen miedo a entrar en esa parte de los usos y costumbres de los indígenas. Sigue habiendo esto desde hace muchos años, es ancestral. El trueque de las hijas, el trueque de todo, de las esposas, incluso ha habido casos de esposas que se intercambian por algunos productos, dada la marginalidad que existe ahí en el mezquital, La pobreza. que también es una pobreza espantosa, extrema, ¿no? Un municipio con índices de pobreza pues mayores a los de buena parte del país, del norte del país. Eso en el mezquital, pero en Pueblo Nuevo, en Puanas, en Tamazula el tema de la violencia de género también por las mujeres que están involucradas en el narcotráfico, sí está complicado, ¿eh? Sí, no, esto está complicado, desde luego. Para empezar, hace tiempo había platicado de un caso del mezquital, no fue en este sexenio, de una niña que estaba en la telesecundaria, que de pronto ya no apareció, que la fueron a buscar y que dijeron que ya se había muerto y que se murió porque su abuelo la violaba, se embarazó y el abuelo trató de sacarle el producto y se murió. Y la autoridad municipal decía que no podía ir a detenerlo precisamente por lo de los usos y costumbres. Al final el maestro de la telesecundaria iba con una soga para detenerlo, pero ya no estaba, ya se había fugado. Y sí, hablamos de Pueblo Nuevo, si tú recuerdas, recientemente hubo allá un problema muy grave. Incluso se hablaban de violaciones sexuales, al menos yo tuve un reporte de 7 de un violador serial. Entonces, la autoridad municipal ¿Qué me están diciendo algo al respecto? Sí, fue omisa, o sea, no, al final dijeron que no existía nada, pero sí existía. Hubo 2 manifestaciones de las escuelas de bachillerato. ¿Pero la autoridad lo descartó, lo de la violación serial? Pues yo insisto en que no. O sea, sí hubo. Incluso platiqué con alguien recientemente que también está trabajando ahí, creo es el Consejo Cívico Ciudadano. Sí, de Sotero Soto, ¿no? Sí, que incluso en las reuniones, en las conferencias que ellos llevan, incluso se les han acercado alrededor de 7 chicas, muchachitas de secundaria y bachillerato que manifiestan haber sido violadas. O sea, yo creo que por eso se reconoce esta parte del Estado y Oye, ¿es cierto que en Pueblo Nuevo hay trata de personas? Esa es una sospecha también. O sea, incluso en Tlahualilo no pudo probar el grupo de trabajo. O sea, el documento del grupo de trabajo dice que se constituyeron en Tlahualilo y que pues no lograron probarlo, pero que hay sospechas de que hay trata de personas en Tlahualilo. Y en El Salto también es un rumor que existe que hay trata de personas. A ver, entonces está Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Mezquital, Pueblo Nuevo, Puanas, Tamazula con el tema del narcotráfico, Canatlán, que también está muy cerca de la capital. O sea, 1 hora. Simón Bolívar. Está muy lejos y es muy pobre. Mapimí, que está en las mismas condiciones. Lejotes en el Nombre de Dios, que también está muy cerca. Está a 45 minutos. Rodeo, Tlahualilo, lo decías, Vicente Guerrero, Santiago Papasquiaro y Guadalupe Victoria. Cabe resaltar que nosotros pedimos para todo el estado, nosotras. Primero Sandra Serra pidió en el Gómez Palacio para los municipios de la comarca lagunera y posteriormente nosotras pedimos aquí para todo el estado. Entonces, obviamente, después del análisis que hace el grupo de trabajo, concluye que estos son los municipios donde se están violentando los derechos de las mujeres. O sea, no es una ocurrencia de nosotras, o sea, es un trabajo que realizó Gobernación desde hace 1 año. Y que lo sustenta. Sí, o sea no es que... Vino, monitoreó... Y fue. Encontró que hay una violencia ahí. A ver, te pregunto porque me están diciendo aquí en WhatsApp.
¿Dónde podemos localizarte? Que pues están cansadas de sufrir acoso, infobiste. ¿Cómo es posible que nadie haga nada? El jefe es así lo ponen, un pelado, un grosero, un patán. Dice, a ver si los puede ayudar. Sí, cómo no. Te dejo aquí el teléfono. Sí, sí, eso es, el asunto es, pues mi teléfono es muy público. ¿Tu teléfono es muy público? Sí, o sea, es el 618-159-1884. Todo el mundo lo sabe, la única petición es que me manden WhatsApp por problemas de seguridad, pues tengo que, ya he sido balaceada en mi oficina, entonces es bueno que me manden un WhatsApp y me digan quiénes son para yo poderme comunicar. Está el teléfono, sí, lo 618-159-1884. Y sí, ese es otro problema que, bueno, gracias, aquí nos habla de empoderar a las mujeres en el trabajo, en el deporte, en la cultura. Y parte del empoderamiento de las mujeres, pues es que se sientan protegidas dentro de su trabajo. Ajá. Una mujer que vive bajo acoso sexual, pues obviamente no tiene empoderamiento. Ok, ya está el tema. Ya hay en estos momentos la declaratoria. ¿Qué hay que hacer al respecto? Bueno, pues hay varias cosas. Nosotras, las organizaciones, al menos la mía, no puedo hablar por las otras. La de 6 mujeres en Durango. Voy a estar vigilante. Se supone que me deben de invitar al trabajo de este. ¿Y no te han invitado? No. Ahorita viene Laurelena, le preguntas. Pues sí, las mesas técnicas. Y también aclarando, ¿no? Porque luego piensan que uno anda buscando chamba. Entonces, por supuesto que no. ¿No quieres el puesto de Laura? Por supuesto que no, de nadie. O sea, no quiero trabajar en el gobierno, en pocas palabras. ¿Por qué no te gustaría trabajar en el gobierno? Porque he visto que... a lo mejor sería una buena oportunidad para... Me niego totalmente a trabajar en el gobierno porque ahí se forma uno y tiene que responder, obviamente, a los intereses del patrón. Y no deseo hacer eso. No soy rica, vivo en la medianía, como Juárez lo decía. Pero no quiero trabajo, no quiero que me paguen nada, pero sí quiero ayudar. O sea, es algo que a mí me parece que debo hacer para no pasar en este mundo sin haber hecho algo. Bueno, pues ojalá y así sea. Pero a ver, ¿qué se tiene que hacer pues? Digo, ya está la cifra de denuncias, están los casos. La parte gubernamental, la parte que encabeza Laurelena Estrada, que en un momento va a estar con nosotros, dice que no hay una alerta por feminicidio. Tú dices aquí en este documento, en este tracto, que sí mencionan la palabra feminicidio. Sí lo mencionan. Será cuestión de semántica o de adjetivos, pero sí lo mencionan. Sí lo menciona. Esto yo lo saqué del documento. Para gobernación, sí existe un riesgo latente para las mujeres en Durango, al menos en estos 16 municipios. Sí existe, lo dice también, una violación de derechos humanos de las mujeres. Permanente. O sea, permanente. Y sí los hay. O sea, y aquí nos habla mucho, por ejemplo, de la violencia sexual. En Durango se denuncia una violación sexual cada tercer día o más, 18 o 19 por mes. Y no solo es... 18 o 19 por mes. Las que se denuncian, Ever. Porque en todos los delitos, según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, según eso se denuncia, de todos los delitos, se denuncia solamente el 10%. Y en los delitos de la violación sexual, obviamente se denuncia menos porque también es por parte de la familia cercana. O sea, eso es una cifra... escalofriante, que luego nos asustamos y decimos que no es cierto, pero sí es cierto. Al menos en nuestro despacho acompañamos muchos problemas de esos, de la violación sexual y o sea, y no atendida debidamente, con vueltas, con revictimización, que es otra de las cosas que dice el documento, que hay que atender sin estereotipos y sin revictimizar a las personas afectadas. Oye, Julieta, pero esto es una cifra grande. ¿Tú tienes cómo comprobarla? Porque va a estar también aquí la vicefiscal. No, pues sí. Es que, o sea, la Comisión Nacional Ejecutiva... Digo, nos hubiera gustado que usted estara en la mesa, pero bueno, no, por cuestiones de agenda de ellos, no pudimos tenerlos en la mesa Es que hubiera sido bueno. Sí, pero bueno, ya ves. O sea, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Nacional, que es un organismo también serio del gobierno, es el que dice que los delitos en lo general se denuncian solo en un 10%. O sea, los delitos cualquiera, robo, todos los delitos. Sí, todos los delitos. Pero el tema de las violaciones... es menos. Es menos. Y además se presentan, dices tú la cifra... Aquí dice. ¿De cuántas? De 18 a 19, una cada tercer día. Una cada tercer día. Y aquí dice que hay cifra negra, es el documento de gobernación, dice que hay una cifra negra en cuanto a los delitos sexuales. O sea, habla de los delitos sexuales, o sea, es terrible, ¿eh?
Sí, pero ¿qué se puede hacer ante esto, Julieta? O sea, ¿qué pueden hacer ustedes ante esto? Tú como organización, ¿qué puedes hacer? Digo, no tiene invitado, Pero bueno, yo lo puedo hacer por mi pero tú lo parte. puedes hacer por tu parte. Pero si estamos hablando de 18 a 20 violaciones cada tercer día denunciadas, estamos hablando de que también ahí tendríamos que ver que si es una violación o no es una violación o qué características hay, ¿no? Sí, es una violación denunciada cada tercer día o más, Ajá. o sea, una violación cada tercer día y la denuncia, se dice que se denuncian en un 10% todos los delitos, menos. ¿Qué Ajá. hacer? Pues yo creo que la parte que más importante es que realmente se castigue a los delincuentes. El año pasado yo pedí también al gobierno, porque siempre hablo con cifras y para que no me contradigan, pedí una en transparencia y hablaba de las violaciones sexuales, pero yo pregunté también cuántos de estos hombres estaban en la cárcel. Ajá. Se denuncia un 10% y los hombres que estaban eran un 10% en la cárcel. Ajá. Y era un tiempo corto porque, bueno, dicen la violación es de 8 a 14 años. O sea, no pueden haber salido. Esa es una. O sea, hay que castigar. Castigar, o sea, ya sé que dijiste que saqué mi espada, Ajá. pero la impunidad, o sea, yo siempre lo he manejado. La impunidad es la causa de que las personas sigan cometiendo delitos. O sea, si a mí no me pasa nada porque hago algo malo, pues lo sigo haciendo. O sea, la impunidad, ¿te refieres a la no aplicación de la justicia Exacto. Denuncia o las la mujeres. obstrucción de la justicia? En algunos casos. Yo, por ejemplo, en el caso de violación, te voy a contar 2 casos, obviamente. Me los cuentas después de la pausa Ok, porque tengo sí. que hacer una pausa y regreso contigo inmediatamente. Ok. La cocina del norte tiene una sola regla. Si vas a hacer las cosas, hazlas bien. Pero, ¿qué significa esto? La verdadera cocina del norte es con Consomare. Lavagama es una empresa con más de 30 años dedicados a la limpieza y lavado de salas, tapetes, automóviles,